Muy bien, Maribel. Es su turno entonces de explicarnos qué es la cámara de compensación. Vamos a silenciar a los que ingresan recién. Bien, Maribel, ¿nos escucha? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Bien, le damos su tiempo, entonces ya puede empezar. Está bien, licenciado. Buenas noches, licenciado. Hoy voy a disertar, voy a exponer la cámara de compensación. El siguiente, por favor, licenciado. Definición de cámara de compensación. La cámara de compensación es una asociación o institución cuya misión es garantizar y velar por las entidades de crédito, inversores y demás agentes financieros, con la finalidad de que puedan realizar sus pagos y se puedan compensar y liquidar entre ellos. Las cámaras de compensación tienen como principal misión evitar el riesgo de incumplimiento de contraparte en una transacción financiera y aquel riesgo en el que no se pueda hacer frente a los compromisos financieros adquiridos. Estas instituciones exigen unas garantías iguales a todos sus agentes, evitando de esta forma los posibles impagos por alguna de las partes implicadas. Por favor, Licen. El siguiente, gracias. Tipos de cámara de compensación. Existen dos tipos, por lo menos yo he encontrado dos tipos de cámaras de compensación, licenciado. Cámara de compensación bancaria y cámara de compensación de los mercados de futuros y opciones. La cámara de compensación bancaria consiste en una asociación del que forman parte las entidades financieras a través del cual pueden realizar sus pagos y cobros por compensación, cheques, talones de letras de cambio, pagarés. En la cámara de compensación, cada entidad financiera salda con las otras entidades los títulos y operaciones realizadas a su favor y en su contra. A través de esta compensación se reduce de forma sustancial el movimiento de dinero. Cámara de compensación de los mercados de futuros y opciones, también denominada cámara de contrapartida, consiste en una sociedad que registra, casa y garantiza el buen fin de todos los contratos realizados en los mercados de futuros y opciones. Por favor, licenciada, el siguiente. Los contratos se negocian a través de una cámara de compensación, la cual permite que las partes negociantes del contrato comprador y vendedor no se obliguen entre sí, sino que lo hacen con respecto a la cámara de compensación. La cámara actúa como comprador frente al vendedor del contrato y de vendedor frente al comprador del contrato. Los contratos están estandarizados, es decir, normalizados. Esto se pone de manifiesto en nominal de contrato, fecha de vencimientos, fluctuación mínima de la cotización, depósitos de garantía y liquidación diaria de pérdidas y ganancias, horario de mercado y reglas de negociación. Siguiente, por favor, Liz. Las funciones de la Cámara de Compensación. Estas instituciones exigen unas garantías iguales a todos sus agentes, evitando de esta forma los posibles impagos por alguna de las partes implicadas. La Cámara de Compensación realiza las siguientes funciones: actuación como contrapartida de las partes contratantes, siendo comprador para la parte vendedora y vendedor para la parte compradora. Determinación diaria de los depósitos de garantía por posiciones abiertas. Liquidación diaria de las pérdidas y ganancias. También liquidación al vencimiento de los contratos y determinación del precio de liquidación. Por favor, licenciado. Las ventajas y los inconvenientes de las cámaras de compensación. La ventaja es permitir que las partes negociadoras de un contrato no se obliguen entre sí, sino hacerlo con respecto a la cámara, lo que supone eliminar el riesgo de contrapartida, permitir el anonimato de las partes en el proceso de negociación y evitar que no se pueda hacer frente a los compromisos financieros adquiridos. Los inconvenientes están relacionados con el mayor número de garantías exigidas para poder operar. Son precisamente estas mayores exigencias las que permiten garantizar la seguridad de las transacciones.
Esto es todo lo que había averiguado sobre la Cámara de Comercios en Bolivia, licenciado. Gracias. Bien, Maribel. Ajá, vamos a ponerle su nota enseguida. Contabilidad bancaria. Bien. Vega, Maribel Vega. Muy bien. Se lo vuelvo a compartir nomás las láminas, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es una cámara de compensación? Tu compañera nos mostró dos cámaras, ¿no? Una cámara de compensación bancaria y una cámara de compensación de los mercados futuros. Para nuestra materia, el que tenemos que ver es el de arriba, cámara de compensación bancaria. Bien. Entonces, ¿qué es una cámara de compensación bancaria? Bien, aquí dice, ¿no? Consiste en una asociación del que forman parte las entidades financieras. Hasta ahí vamos, ¿ya? Entonces, todas las entidades financieras que funcionan en este mundo, en este departamento, en este país, que es Bolivia, están afiliadas a la Cámara de Compensación. Ya todas. No hay una que pueda decir yo no quiero, ¿no? Porque si se pone de rebelde, o sea, para empezar no puede, ¿no? Si se pone de rebelde y no quiere, simplemente no le dan la licencia para operar, ¿no? Así de sencillo. Entonces, todas las instituciones financieras están afiliadas a la Cámara de Compensación. Ahora, ¿para qué sirve esta Cámara de Compensación? La Cámara de Compensación, que por lo general funciona creo que en el octavo, en el 10º piso del Banco Central, allá arriba, ¿no? Le dan un espacio en el Banco Central, o así como también pueden irse en otro lugar, porque no en todos los pueblos hay Banco Central de Bolivia, ¿no? En los departamentos sí. Entonces, pero por lo general en Santa Cruz funciona aquí, en el 10º piso, creo. Pero vamos a hacer de cuenta que son como oficinas, ¿ya? La Cámara de Compensación, véanlo así, es el banco de los bancos, ¿ya? Ahorita vamos a explicar por qué y para qué sirve la Cámara de Compensación. Ustedes como usuarios del sistema financiero sabían que pueden ir a cobrar un cheque, por ejemplo, un cheque del Banco Visa, ¿no? Pueden ir a cobrarlo al Banco Sol. Es decir, pueden cobrar el cheque de un banco en otro banco. ¿Sabían eso? ¿O recién se están enterando? No, le dicen, en mi caso no. Ya. Yo sí, Lice, yo sí sabía. Muy bien, entonces eso es un cheque cruzado o lo que ellos le dicen cheque ajeno, ¿no? Cheque ajeno porque no es mío, dice. Pero ¿cuál es la condición para que puedan hacer eso? Que ustedes como usuarios deberían tener por lo menos su caja de ahorro en ese banco en el que quieren cobrarlo, ¿no? Entonces, a ver, para armar bien la figura, si ustedes tienen un cheque del Banco Visa, pero el Banco Visa vamos a suponer que es lleno, ¿no? Como es el Unión, digamos. Entonces, digamos que el cheque es del Unión, ya, para que sea más real. Tienen un cheque del Banco Unión, pero saben que las filas del Unión es para matarse, ¿no? Nadie quisiera en su sano juicio hacer esa fila, sino que lo hacen por obligación o porque muchas veces muchos servicios solo se pagan ahí, ¿no? Y es algo absurdo, pero bueno, por eso las colas enormes. Y también se cobran ahí, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, si ustedes tienen un cheque del Banco Unión, pero no quieren ir al Banco Unión porque las colas son enormes, pueden ir a cualquier otro banco, pero en el banco al que ustedes vayan tienen que tener su cuenta de ahorro. ¿Ya? ¿Para qué? Para que a esa cuenta de ahorro se la terminen depositando la cantidad que indique el cheque, ¿no? Es decir, ustedes pueden ir a un banco diferente a cobrar un cheque, pero no se lo van a dar el efectivo en ese momento. Eso que quede claro. Sino que el banco agarra el cheque, tiene la obligación de agarrar el cheque, ellos le dicen el cheque ajeno, y juntar todos los cheques que hagan en
en ese día o en el anterior día y llevarlo a la cámara de compensación. ¿Bien? Una vez que van todos a la cámara de compensación, por ejemplo, vamos a hablar en términos reales, ¿ya? Cuando ustedes van a depositar un cheque ajeno a un banco antes de las 10 de la mañana, entonces el saldo, el dinero, aparece en su cuenta bancaria en horas de la tarde, ¿ya? Pero si ustedes van a depositar un cheque ajeno después de las 10 de la mañana, entonces el saldo aparece recién al día siguiente, ¿ya? ¿Por qué? Porque a las 10 de la mañana un personal del banco se lleva todos los cheques ajenos a la cámara de compensación. Y entonces en la cámara de compensación, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a cruzarse los cheques, ¿no? Por ejemplo, el Banco Visa le va a dar al Banco Sol todos los cheques que tenga de su parte, ¿no? Y se lo va a dar a la Unión. Entonces, va a empezar a repartir los cheques que recibió ese banco. Y lo mismo van a hacer todos los bancos, ¿no? Los otros bancos le van a empezar a repartir ya a los diferentes bancos cheques que hayan recibido a su nombre. Entonces, ellos en la cámara de compensación lo que van a hacer es cruzar esa información, ¿no? Primero corroboran de que el cheque que recibieron tiene fondos, ¿no? ¿Por qué? Porque como el Banco Sol no tiene el sistema del Banco Unión, ¿no? Entonces el Banco Sol no sabe en ese momento si ese cheque tiene fondos, ¿no? O si es un cheque válido, un cheque real. Lo único que hace el banco es aceptar el cheque ajeno, ¿ya? Y se compromete a abonarle, pero después de que sea corroborado en la cámara de compensación. Por eso es que les decía que si lo presentan antes de las 10 de la mañana, a las 10 se van a la cámara de compensación, a las 10 irán, digamos que llegan 11, ¿no? 11 y media, ¿sí? Y empiezan a hacer la corroboración de la información. Si el cheque tiene fondos, entonces el banco girado tiene que traspasarle fondos al banco que recibió el cheque ajeno, ¿no? Y el banco que recibió el cheque ajeno le entrega el cheque al banco girado para que él pueda tenerlo como constancia, ¿no? Y después el cheque que recibió, el banco que recibió el cheque ajeno, le deposita al beneficiario en su cuenta, ¿no? Es decir, no lo va a hacer venir solo para recoger el dinero, ¿no? Sino que se lo deposita automáticamente en su cuenta y eso uno puede corroborarlo por la banca móvil, ¿no? Una vez que le hacen el abono, ya puede utilizarlo. Es de libre retiro por cajero. ¿Bien? Entonces, esa es la tarea en sí de la cámara de compensación, ¿no? Pueden verlo ustedes como una asociación intermediaria donde se juntan todas las entidades financieras y empiezan a cruzarse entre tantos títulos valores. Uno de ellos es el cheque, ¿no? Empiezan a cruzarse cheques. Bien, ¿queda claro entonces lo que es la cámara de compensación? Si nadie dice no, es porque sí. Sí, dicen. Muy bien. Ahora vamos con Claudia. ¿Ya está Claudia presente? Dicen, Diga. buenas noches. Igual los cheques se depositan ya sea en cuenta corriente o en caja de ahorro, ¿no ve? En cuenta corriente, sí. En el caso del depósito, sí. Se puede. Igual para caja de ahorro, ¿no? Si uno quiere ir a dejar como ahorro un cheque ajeno, igual le reciben, ¿no? Claro, no, se lo van a recibir. Tienen la obligación de recibirlo, como le digo, pero primero lo van a corroborar, ¿no? Y después Ya. recién se lo van a abonar. Ya, gracias. Muy bien. Vamos con Claudia Morón ahora, ¿ya? Presente. Claudia nos va a exponer la otra parte, a ver qué dice acá, presente. Muy bien. Nos va a exponer la otra parte del proceso de impresión de los billetes, ¿ya?
Así que le vamos a dar su tiempo para que podamos avanzar nosotros también. Bien, Claudia, puede empezar. Ya usted me dice para cambiar de lámina. Muy bien, Lisen, gracias. Buenas noches, compañero. Mi nombre es Claudia Morón. Aquí yo les presento la continuación del tema que estábamos exponiendo, la impresión de los billetes, con mi compañera Mariela Rodríguez. Bueno, ¿quién imprime los billetes? Quien imprime los billetes son los bancos centrales de cada país y no el gobierno como tal, como todos creemos, ¿no? Y es dinero con el que compran bonos que emite el gobierno, de manera que la emisión de dinero se basa en la deuda del gobierno. Siguiente lista. Empresas autorizadas que imprimen los billetes. Una de las empresas de las que yo investigué es la empresa de la RUE, que es una empresa de impresora y de papel de seguridad británica con licencia para imprimir billetes en muchos países del mundo, que mantiene la economía. Siguiente lista. ¿De qué están hechos los billetes? El papel donde se imprimen los billetes está hecho de algodón y lino, con finas fibras de hilos rojos y azules, tintas y franjas de seguridad microimpresas para hacer difícil la falsificación de los mismos. Siguiente lista. Ahora aquí les contaré algo. Cosas que no sabía sobre los billetes. El dinero quizás es el invento económico más importante del mundo moderno y hay muchas historias detrás de él, y a continuación te contaré algunas. Siguiente lista. El billete más grande. El billete de mayor tamaño impreso hasta ahora es un billete de 100.000, oriundo de Filipinas, creado en 1998 para celebrar el centenario de la independencia, y con 8.5 por 11 pulgadas de tamaño. El billete solo se ofreció a selectos coleccionistas, y el billete osciló entre los 180.000 y 370.000 dólares. Siguiente. El billete de más valor. El título de billete de más valor jamás impreso lo sostiene el Banco de Inglaterra, impreso en 1984, en pleno plan Marshall de la recuperación tras la guerra. El valor del billete era de 1 millón de libras. Siguiente lección. ¿De dónde salió el dólar? No se conoce a ciencia cierta el origen del característico signo que denomina a la moneda estadounidense, pero la oficina encargada del diseño y la impresión de billetes de Estados Unidos cree que el origen está relacionado con los pesos españoles y mexicanos. En un principio el símbolo se usaba para designar estas monedas y su forma era distinta, más parecida a una S sobre una P. Aparentemente el símbolo se deformó y se convirtió en lo que conocemos hoy. Se usa por primera vez en 1985, cuando aparecieron las primeras monedas norteamericanas. Siguiente. La cara más famosa de los billetes. Es costumbre que en los billetes se homenajee a figuras de importancia a la historia de cada nación de cada país. Pero una figura que más sobresale es la reina Isabel II de Inglaterra y aparece en billetes de 33 países. Los canadienses fueron los pioneros que la pusieron en sus monedas en 1935. Pero los ingleses la representaron al menos unas 26 veces en toda su historia. Aunque muchos de sus países que la adoptaron eran colonias que estaban dominadas por Inglaterra.
Siguiente, licenciada. Siguiente, licenciada. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención a todos. Muy bien. Entonces, aquí para complementar a lo que expuso su compañera en la clase anterior, ¿no? Vemos que los billetes en sí son impresos por el Banco Central, ¿no? Y en teoría el Banco Central está independizado del Estado. Decimos en teoría porque sabemos que también tiene que apoyar a la política económica que el gobierno implemente. Está obligado a apoyar esa política, ¿no? Y si la política monetaria es de impresión de billetes, entonces, perdón, la política económica, ¿no? Entonces el Banco Central tiene que apoyar al gobierno. Bien, entonces el Banco Central es quien lo imprime y luego el Banco Central se lo vende, ¿cómo decirlo? A ver, se lo presta al gobierno, ya para que quede más claro. Es como que el Banco Central se lo entrega al gobierno y el gobierno le firma letras de cambio, pero son letras de cambio intransferibles. ¿Qué quiere decir eso? Que el Banco Central no se lo puede vender a nadie. Es decir, la deuda solamente es entre el Banco Central y el gobierno. Porque si no fuesen intransferibles, el Banco Central podría vendérselo a otro país, por ejemplo, ¿no? Imagínense a dónde llegaríamos nosotros. Es el caso de Argentina. Ustedes saben que Argentina está en un caso grave en estos momentos, ¿no? Su inflación está cerrando el 100%. Y el Banco Central está emitiendo mucha masa monetaria. Entonces, el Banco Central de Argentina, se llama Banco Central de la Nación Argentina, se lo presta al gobierno de turno. Y el gobierno de turno le firma letras de cambio, pero intransferibles. Ustedes imaginarán qué pasaría si no fuesen intransferibles y el Banco Central, porque necesita dinero, termina vendiendo esas letras de cambio a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Se los vende a Estados Unidos y entonces la deuda sería del gobierno con Estados Unidos ahora, ¿no? Y eso es lo que no quiere evitar. Ningún gobierno quiere esa situación. Por eso es que se presta del Banco Central, pero con letras intransferibles. Luego vemos, esta es una de las casas de la RUE, que es una de las impresoras de billetes, ¿no? Y vimos aquí el material que es utilizado. Ya vemos que se llama papel en teoría nomás, porque no está hecho de papel, ¿no? Aquí dice que es algodón y lino. Luego tiene hilos, pero son fibras finas de hilo. Y luego otras franjas de seguridad, ¿no? Por eso es que cuando ustedes mojan un billete, perdón, no le pasa gran cosa, ¿no? Cuando ustedes meten, tal vez se olvidaron en su bolsillo y se fue a la lavadora, en muchas situaciones sale un poco arrugado, pero todavía sirve, ¿no? Es porque no es papel. En realidad el papel que se queda en su bolsillo sale como chuño, ¿no? Ya no sirve, ilegible. Entonces el billete no es papel, ya que quede claro. Bien, luego nos habló un poco de historia, ¿no? Del billete más grande, 100.000, es de 100.000, ¿no? A ver, 100.000, ¿qué? Pero 100.000, no dice qué, no está la moneda, pero es de Filipinas, ¿no? Entonces el billete más grande es ese, ¿no? De 100.000, no es el de 1 billón del señor Burns, decían, ¿no? En los dibujitos. Ese billete en la realidad no existe. Y no existe porque no podría caer en manos de cualquier persona, ¿no? Como este billete de 1 millón de libras. Quedó ahí nomás, ¿no? Quedó podemos decir, en la computadora, ¿no? Ya estaba el formato listo, pero nunca se imprimió. Bien. Bien, eso sería entonces para complementar a la exposición de su compañera de la clase anterior, ¿bien? Ya, gracias, Claudia. Enseguida le anoto los puntos por exposición. Morón, ¿no? Claudia Morón. Sí, licenciada. Usted es del plan. Sus primeros puntos. Gracias. Muy bien. Ahora sí, vamos a terminar nuestra exposición, ahora la mía, ¿ya?
Nos hemos quedado a medias porque vamos a dar examen en la siguiente clase. Estábamos avanzando lo referente al Banco Central. Estábamos viendo en política monetaria qué es lo que hacía, ¿no? La regulación de los medios de pago. En política cambiaria también veíamos cómo el Banco Central regulaba el tipo de cambio, en este caso del boliviano, contra otras monedas, ¿no? Y hemos visto que contra el dólar sigue estático. ¿Han averiguado desde qué año no se ha movido el tipo de cambio contra el dólar? ¿O no? Bien. Nos falta desde aquí. Vimos en sistemas de pagos, ¿no? Sistemas de pagos como por ejemplo la banca por internet, compra mediante tarjeta de crédito, porque hemos visto que la tarjeta de crédito es otra forma de inyectar dinero a la economía, ¿no? Si no fuese regulado, los bancos le ofrecerían tarjeta de crédito a todo el mundo, ¿no? Para que todo el mundo tenga más dinero. Obviamente es dinero ficticio que no existe porque terminan prestándose, ¿no? Pero tendrían más dinero. Entonces, si el banco no quiere más dinero en la economía, uno de los instrumentos que tiene para recortar es este, ¿no? Las tarjetas de crédito. Le va a decir a los bancos, bueno, si están, no sé, a ver, les están lanzando unos 10 millones en tarjeta de crédito, redúzcanlo a 6, por ejemplo. Entonces lo reducen la cantidad, el límite que tienen para eso. Tenemos que empezar desde aquí ahora. Emitir la moneda nacional. Vamos a hacer leer a los compañeros para que no duerman. Tenemos a Daisy Rojas. ¿Nos escucha Daisy? Sí, dicen buenas noches. Buenas noches. Ayúdenos por favor con la lectura, ¿ya? Ahí está todo. Emitir moneda nacional. El BCB ejerce en forma exclusiva e inteligable la función de emitir la unidad monetaria de Bolivia, en boliviano, en forma de billetes y monedas metálicas. En la actualidad ejerce esta función contratando la expresión de billetes y la acuñación de monedas, incluidas las que se emiten con fines conmemorativos o numismáticos. Los billetes y monedas que emite son medio de pago de curso legal en todo el territorio nacional, con poder liberatorio ilimitado. Los billetes deben llevar la firma del presidente y del gerente general del BCB y el número de serie. Muy bien. Entonces, el Banco Central es el único autorizado en emitir billetes, dice, ¿no? Dice de forma exclusiva e indelegable tiene esa función. No se lo puede delegar a nadie más, ¿no? Ahora su compañera Mariela nos dice por el chat que desde el 2011 no se mueve el dólar, ¿no? Entonces ya son 11 años, vean que tenemos un dólar estático, ¿no? Hay diferentes tipos de cambios, el que nosotros tenemos es estático, ¿no? Hay otro con banda de precios, hay otro que va a subir, bueno, que es un tipo de cambio móvil, pero el Bolivia es estático. ¿Tiene sus desventajas? Sí, porque hay un tipo de cambio real que se está moviendo en la economía, ¿no? En el mundo exterior. Y también tiene sus ventajas, pero las ventajas son más internas, ¿no? Es decir, estabilidad para el consumidor, para el usuario del dólar. Bien, pero vamos a ver este tema, ¿ya? Emitir moneda nacional. Entonces sabemos ya que el Banco Central es el único autorizado, el único que tiene esta función, ¿no? Tanto de contratar a las empresas para que impriman, también para que acuñen monedas, incluidas las que se emitan con fines conmemorativos o numismáticos. Ustedes han visto esa moneda de 2 bolivianos que tiene diferentes figuras, ¿no? Que también son conmemorativas. Entonces el Banco Central, ¿ya?, es el único que puede solicitar esas figuras. Después hay monedas, han visto la moneda han hecho una moneda de Evo, creo, ¿no? Esas, por ejemplo, también las solicitó el Banco Central, pero no están en circulación, obviamente. Esas son monedas conmemorativas o, como dice ahí, numismáticas. Es decir, que esas monedas no van a entrar en circulación, pero sí sirven para los coleccionistas. Una moneda de Evo, no sé si
han llegado a verlo alguna vez, ¿no? Pero sí está ahí en circulación. Ah, no, perdón, en circulación, está a la venta, ¿no? Bien. O sea, dicen, ¿esas monedas se venden? La que le digo de Evo, no. Perdón. Se venden sí, ¿no? Pero que tenga un valor circulatorio, no. Ahora, las de 2 bolivianos sí funcionan como moneda, ¿no? De 2 bolivianos. Y muchos decían, lo lanzaron la anterior Expo Cruz, ¿no? En Santa Cruz. Como ustedes sabrán, la Expo Cruz tiene un stand, el Banco Central tiene un stand dentro de la Expo Cruz. Y me acuerdo que el año pasado o el anteaño pasado, no me acuerdo si este año o el anteaño, pero empezó a intercambiar estas monedas, ¿no? Ustedes iban con 20 bolivianos, por ejemplo, y ellos les entregaban 10 monedas de 2 bolivianos, ¿no? Con esas figuritas que son diferentes. Entonces, sí son de moneda, sí son de circulación, perdón, pero algunos dicen que van a ser de colección, ¿no? Es decir, que hay un número limitado, pero en realidad hay muchas monedas. Ah, o sea, no tiene valor, entonces, ¿no lo dicen? Por eso, esa de 2 bolivianos no, vale 2 bolivianos, nada más. Y en internet hay mucha gente que intentó venderlo, ¿no? Y algunos sí lo han comprado. Por ejemplo, tengo este de 2, te lo vendo a 5. Bien, eso es viveza criolla, ¿no? Han aprovechado el momento, ¿no? Para poder hacer su negocio. Ah, Bien. ya lo dicen. Ahora, las de Evo sí son de colección simplemente, ¿no? Ustedes no pueden ir al mercado a comprar con esas monedas, no le dan, bueno, no vale lo que dice la moneda. Ah, ya lo dicen, gracias. Después otro dato importante, aquí nos dice que los billetes deben tener la firma del gerente, del BCP, ¿no? Y del presidente, y números de serie que se repiten en el lado izquierdo y el lado derecho, ¿no? Y los 2 números de serie son idénticos. Para que un billete sea válido, debe tener por lo menos uno de los 2 números de serie, dice, ¿no? Si es que ustedes encuentran un billete que ha sido cortado, que lo han roto, que lo rompió su ex, ¿no? De rabia. Si mantiene uno de los 2 números de serie y las firmas intactas, entonces aún es válido, ¿ya? Eso es lo que en el banco se conoce como billete mutilado. Entonces ustedes van y le dicen, ¿no? Para que no tengan ese atrevimiento de no querer cambiárselo, ¿no? Ustedes tienen que ir al cajero y hablarle con propiedad. Muchas veces ustedes saben más que el cajero, ¿no? No se sorprendan. Ustedes van y le dicen, tengo un cheque mutilado, me lo cambian, le dicen, ¿no? Y entonces ahí va a decir, ah, no, este sabe, va a decir, ¿no? Porque si no, intentan decirles, no, este cheque no sirve, o perdón, este billete no sirve, ¿no? Y van a empezar con sus intentos de no cambiarlo, ¿no? Porque eso es pérdida para el banco en realidad. Entonces ustedes le dicen, ese billete se llama billete mutilado. Tengo un billete mutilado, tiene su número de serie, ¿no? Y tiene sus firmas intactas, le dicen, me lo cambian, ¿eh? Y no puede decirle que no. Bien. Ok, entonces puede tener un montón de agujeros el billete, pero tiene que tener por lo menos uno de sus números de series y sus 2 firmas intactas, nada más. Bien. Y por último, en administración de las reservas internacionales, ¿no? Su compañera ya expuso lo que son las reservas internacionales. Aquí solamente basta decir que el Banco Central es el único que tiene la atribución de administrar estas reservas internacionales, ¿no? Bien, bueno, y aquí un dato importante es que las reservas internacionales son inembargables, ¿no? Es decir, que no pueden ser congeladas por ningún ente internacional, ¿no? O por ninguna corte de justicia internacional. No puede congelar los bancos los fondos, las reservas de un país. Muy bien. Entonces, estas reservas están conformadas por oro físico, por las divisas. Las divisas son las diferentes monedas, ¿no? Boliviano, euro, dólar y todas las otras divisas que son reconocidas internacionalmente. Entonces, todas esas divisas son depositadas en el BCP, ¿no? O en instituciones que estén fuera del país, pero a nombre del BCP. Entonces, eso forma parte de las reservas internacionales.
Luego, cualquier documento que tengamos al favor del Banco Central también es parte de las reservas internacionales. Otros títulos públicos, como por ejemplo acciones, bonos también. Y por último, aportes propios a organismos financieros internacionales. Es como que Bolivia tenga dinero en el Banco Mundial, por ejemplo, ¿no? O en una corporación de fomento a otros países más pobres. Entonces, ese dinero también es parte de las reservas internacionales, ¿no? Es decir, es dinero de los bolivianos y pueden contar con ellos en cualquier momento. Bueno, jóvenes, con eso finalizamos la unidad número 2, ¿ya? Como este link se va a cortar, salimos y volvemos a ingresar rápido para la asistencia, ¿ya? Y ahí definimos la fecha para el examen. Así que ingresen inmediatamente.